Buenos días, vamos a hablar de actualidades de birras por ultrasonido. El valor de la ecografía respecto a la detección y diagnóstico de las alteraciones mamarias depende en gran medida de la calidad de las imágenes. La guía práctica sobre la ecografía mamaria publicada por el ACR recomienda utilizar transductores lineales de banda ancha como mínimo de 10 MHz. Si obtenemos transductores de frecuencia superior entre 12 y 18 MHz, nos van a permitir imágenes de alta resolución con una calidad óptima. Este es un ejemplo de una imagen realizada con un transductor de 7.2 MHz en relación a 14 MHz. Observemos que las características de la lesión en la primera imagen no son suficientes, no son óptimas, y aquí podemos observar cómo los márgenes de esta lesión son angulados con rectificación de los ligamentos de Cooper, y hacia el borde posterior son márgenes indistintos. El campo de visión corresponde a la configuración de la profundidad del tejido que aparece en el monitor. Debe de abarcar una profundidad suficiente para incluir todo el tejido mamario. Debe de ser desde la piel hasta la parte posterior del músculo pectoral. El campo de imagen extendido o ecografía panorámica, este va a ser utilizado cuando tenemos lesiones grandes, múltiples, y nos va a servir para ver la relación que tienen junto con el tejido adyacente. La adquisición trapezoidal, hay transductores lineales que pueden ser ampliadas en la base de la imagen, lo cual nos va a dar una apariencia trapezoidal. La zona focal debe situarse en el tercio medio o anterior al sitio de interés. Si hay una lesión, debe de colocarse en el centro de la lesión para observar las características morfológicas adecuadas de la lesión, como se trata de este quiste simple. La escala de grises, los lobulillos adiposos tienden que ser grises moderadamente, nunca negros. Las armónicas van a reducir el ruido y aumentar la resolución del centro de la imagen. En cuanto a las dimensiones, es conveniente que en la medida de lo posible realicemos 3 mediciones. La primera medición debe de ser el diámetro, debe de estar representada por el diámetro mayor de la lesión, seguida de la segunda, que va a ser perpendicular a la primera, y la tercera medición va a ser en un plano ortogonal, de tal manera que vamos a tener un límite superior a inferior, lateral a medial y antero-posterior. La composición del tejido glandular, así como el aumento de la densidad, disminuye la sensibilidad de la mastografía para detectar lesiones pequeñas. La ecoestructura heterogénea puede incidir en la sensibilidad de la ecografía para detectar lesiones. Tenemos 3 tipos de ecoestructura. La adiposa homogénea, en donde va a haber el tejido glandular va a estar compuesto por lóbulos grasos y estructuras del sostén predominantemente. La ecoestructura fibroglandular homogénea, en donde se va a observar un sector de parénquima glandular que va a representar la ecogenicidad del tejido glandular y va a estar por debajo de una capa hipoecoica que va a estar representada de los lobulillos grasos. La ecoestructura heterogénea puede ser focal o puede ser difusa y va a estar presentada por varios sectores que pueden ser hiper o hipoecoicos. En algunos casos puede haber sombras de las interfaces de los lobulillos adiposos y el parénquima glandular. Este tipo de tejidos es característico de mujeres jóvenes y de mujeres que presenten tejido fibroglandular heterogéneamente denso tipo C por mastografía. Sabemos que la definición de nódulo es una lesión ocupante de espacio vista en 3 proyecciones en 2 diferentes planos. A los nódulos les vamos a estudiar la morfología y va a ser redondeada, ovalada e irregular. La morfología redondeada van a ser nódulos esféricos, circulares o globulares que van a tener un diámetro antero-posterior igual al diámetro horizontal. La morfología ovalada
va a ser una forma elíptica y pueden en ocasiones tener 2 o 3 ondulaciones. Cuando tenemos una morfología que no es redondeada ni ovalada, debemos de utilizar el término irregular. La orientación va a ser en relación al plano cutáneo. Puede ser paralela y esta van a ser nódulos más anchos que altos y esto es muy característico de lesiones benignas. La no paralela es cuando el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro transverso. En cuanto a esta orientación más alta que ancha, es la única de la ecografía y esta nos va a estar hablando de neoplasias invasivas y de carcinomas ductales in situ. Aquí el diámetro anteroposterior va a ser mayor a cualquiera de las dimensiones horizontales. Bueno, y como sabemos, la mayoría, ¿cómo se forma esta orientación antiparalela? Como sabemos, la mayoría de los cánceres se van a formar en la unidad ducto-lobulillar, a nivel de la unión del lobulillo con el conducto terminal extralobular. Cuando hay un crecimiento tumoral, a nivel del lobulillo va a ser periférico y a nivel de lo que es el conducto terminal extralobular va a ser central, obteniendo, a esto se llama cancerización del lóbulo, obteniendo una forma de raqueta. Esta va a seguir progresando hasta tener una forma de un uso en donde esto va a progresar a una invasión. Los márgenes van a ser los límites o bordes de la lesión. Son importantes predictores de si el nódulo es benigno o maligno. Entre los márgenes van a ser circunscritos y no circunscritos. De los no circunscritos van a estar los márgenes indefinidos, angulados, microlobulados y espiculados. El margen circunscrito es un margen bien delimitado, bien definido, es nítido y va a tener una transición abrupta del nódulo con el tejido circundante. Entre los márgenes no circunscritos tenemos al indefinido, que esta no va a presentar una delimitación nítida del nódulo en relación al tejido circundante. Puede ser en una parte del nódulo, como es este caso, o completo. El descriptor de ribete ecogénico, antes llamado halo ecogénico, debe de ser incluido en este tipo de margen indefinido. Los márgenes angulados van a tener picos que van a formar ángulos agudos y esto pues es un margen no circunscrito. Los márgenes microlobulados van a ser caracterizados por ondulaciones que van a ser semicirculares y van a ser múltiples. Y el nódulo espiculado es un nódulo que va a presentar extensiones hipoecoicas, van a ser líneas que se van a dirigir hacia el tejido circundante. Los márgenes angulados es el predictor más preciso por ecografía que nos va a hablar de una malignidad invasiva. Aquí tenemos que tener en cuenta la rectificación de los ligamentos y aquí observando cómo se hace estos márgenes angulados, estas angulaciones. La microlobulación nos habla de un dato mixto que puede estar tanto en un carcinoma invasor como en un carcinoma ductal in situ. El menos del 3% de los nódulos que presentan microlobulaciones pueden ser benignos. Entre más grandes las microlobulaciones, probablemente sea una lesión de alto grado. La ecogenicidad debe ser comparada con el tejido graso. Y aquí tenemos ecogenicidad anecoica, que no tienen ecos internos, hiperecoico, que va a ser una ecogenicidad mayor al tejido adiposo o igual al tejido glandular. Ecogenicidad hipoecoica, que va a estar menor la ecogenicidad en relación al tejido graso. La ecogenicidad heterogénea, que va a ser una ecogenicidad mixta.
e isoecoico, que va a ser igual ecogenicidad al tejido graso. Aquí puede ser poco evidente la lesión cuando se encuentra adyacente a un sector de lobulillos, y esto nos puede limitar la sensibilidad ecográfica. Los hallazgos acústicos posteriores nos hablan del grado de atenuación sonora que genera el nódulo. Podemos tener, sin hallazgos acústicos posteriores, en donde hay una adecuada transmisión sónica a través del nódulo, el refuerzo acústico posterior, en donde consiste la ausencia de la obstrucción de la transmisión del sonido al paso del nódulo, y esto se va a caracterizar por una columna que va a ser ecogénica en la parte posterior del nódulo. También tenemos lo que son las sombras acústicas posteriores, en donde se va a atenuar el sonido a través de este nódulo, observado como una sombra, y esto puede estar asociado a áreas de desmoplasia y de fibrosis. Y podemos tener un patrón mixto, que es una característica específica de un tejido, de un nódulo, de un fibroadenoma calcificado, que podemos tener tanto reforzamiento como una sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior va a estar dada por la desmoplasia inducida del propio tejido, del propio sistema hacia la afección del cáncer. La transmisión sónica puede ser normal o puede ser aumentada, y va a estar asociados a carcinomas invasivos de alto grado, a carcinoma coloide, medular, carcinoma metaplásico o carcinoma papilar invasivo. En cuanto a las calcificaciones, estas van a ser mucho mejor valoradas por estudios mastográficos. Sin embargo, la ecografía, en la ecografía las podemos ver como múltiples focos ecogénicos que pueden estar asociadas a un nódulo en su interior y son llamadas como calcificaciones intranodulares, como es este caso. Asimismo, tenemos calcificaciones extranodulares que van a estar localizadas en el tejido graso o en el tejido fibroglandular, observadas como focos ecogénicos puntiformes que van a tener un ruido diferente a lo que son los ligamentos y a los fascículos del músculo pectoral si lo observáramos en una proyección transversal. Aquí, este es un caso de una mujer de 61 años de edad que ya tiene confirmado un cáncer en la mama izquierda por un nódulo hacia la interlínea de los cuadrantes superiores en el tercio posterior, que es irregular, es isodenso al tejido glandular, está asociado a calcificaciones pleomórficas en su interior, a distorsión de la arquitectura y a discreta retracción del músculo pectoral. Asimismo, este nódulo por ultrasonido se observaba de morfología irregular, márgenes espiculados, hipoecoico con presencia de calcificaciones internas, distorsión de la arquitectura glandular. Si observamos hacia el cuadrante superior externo, en el tercio medio de la mama derecha, se ve una distorsión asociada a calcificaciones heterogéneas de distribución regional, las cuales al ultrasonido se mostraba hacia el radio de los cuadrantes superiores, hacia el radio de las 12, 11, pequeños focos localizados a nivel de la grasa y del tejido celular, del tejido mamario, del tejido fibroglandular. En este caso, nosotros realizamos una biopsia guiada con sistema Bacora, y es recomendable que cuando hagamos biopsias guiadas por ultrasonido de calcificaciones, ya sean calcificaciones ductales o calcificaciones extranodulares, se realice una proyección mastográfica de las piezas quirúrgicas, de los cilindros de biopsia, para valorar que efectivamente se observan, tienen estas calcificaciones. Es conveniente que cuando se hagan este tipo de biopsias de calcificaciones, coloquemos un clip marcador en el sitio de biopsia.
Las calcificaciones intraductales se van a observar dentro de los conductos como focos ecogénicos y esto es un dato sugestivo de malignidad. Entre los hallazgos asociados tenemos la distorsión de la arquitectura. La distorsión puede hacer efectos sobre el tejido celular circundante y esto se puede manifestar como una compresión del tejido perinodular, así como una obliteración de los planos tisurares o rectificación de los ligamentos de Cooper, rectificación de estos ligamentos. Puede también estar asociada a anomalías del patrón ductal, como es este caso, que este nódulo tiene extensión ductal. Este caso es una mujer de 50 años de edad que tiene una mama derecha con densidades circunflexibles dispersas, en donde se observa hacia el cuadrante superior externo, en el tercio medio, una distorsión de la arquitectura, la cual al cono de compresión no muestra una dispersión, no se dispersa, y al ultrasonido en el radio de las 3 correspondía a una distorsión de la arquitectura con rectificación de los ligamentos y vascularidad. Esta paciente se categorizó en un BRAF 4 y corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Los cambios ductales normalmente los conductos se van a ir ramificando de manera uniforme, irregular y de forma escalonada, por lo que van a ir disminuyendo de calibre desde el pezón hasta el interior del parénquima. Cuando hay alteraciones ductales, estos conductos tienden a verse como dilatados, pueden ser ramificados y es importante que veamos la extensión de estos conductos y su contenido, ya que muchos conductos suelen tener lesiones intraductales o detritus o trombos. La extensión ductal y el patrón ramificado son características de los carcinomas ductales in situ y también de los carcinomas, de los papilomas intraductales. Este caso es una femenina de 30 años de edad que tiene unas mamas tipo C con presencia en ambas mamas de nódulos ovalados de circunscritos, algunos márgenes oscurecidos de predominio hacia el cuadrante superior externo. Están asociados a calcificaciones heterogéneas de distribución lineal de forma bilateral, pero de predominio izquierdo. En el ultrasonido observamos que hay una ectasia ductal con presencia de tumoraciones intraductales. Le realizamos un estudio de resonancia magnética y observamos en ambas mamas nódulos intraductales están ocupando los conductos principales, los cuales en secuencias precontraste se observaban hiperintensos. Esto nos traduce que pueden tener material proteináceo o hemático. Cuando se le colocó el medio de contraste, presenta un reforzamiento, un realce que es heterogéneo y que es simétrico. Esta paciente la categorizamos como un BRAF 4B y vamos a realizar una biopsia para descartar una papilomatosis bilateral. Los cambios cutáneos van a estar caracterizados por un engrosamiento cutáneo que puede ser focal o difuso. Recordemos que la medida normal de la piel es de hasta 2 milímetros. En el pliegue inframamario o en la región areolar puede ser hasta 4 milímetros. Asimismo, también puede presentar una retracción cutánea. Observen en este caso cómo hay un engrosamiento cutáneo y retracción secundario a un cambio posquirúrgico de una cuadrantectomía. En este otro caso, observen cómo hay un engrosamiento de la piel, está asociado a una colocación de modelantes. El edema se va a caracterizar porque va a haber un aumento en la cogenicidad del tejido circundante, así como va a haber un aspecto reticulado. Se van a observar una red angular de líneas que van a ser hipoecoicas, que van a estar representando los linfáticos dilatados o el líquido intersticial.
Esta es una paciente de 45 años de edad que se le hizo una cirugía conservadora en la mama izquierda tratada con radioterapia, la cual finalizó en enero de 2020. Observen cómo hay una simetría en forma y en el volumen de la mama izquierda, que es secundaria a los cambios posquirúrgicos hacia el cuadrante inferior interno, en el tercio medio, caracterizados por una imagen lineal metálica. Si observamos, hay un aumento de la densidad del tejido glandular, así como a nivel del tejido premamario, hay un aumento, un engrosamiento y un aumento en la densidad del tejido de sostén, así como hay un engrosamiento del complejo areola-pezón y de la piel de predominio hacia los cuadrantes inferiores internos. En el ultrasonido, estos hallazgos se correlacionaron. Observen cómo hacia la interlínea de los cuadrantes inferiores se observa un engrosamiento de la piel, el cual es hasta a 6 milímetros. Hay un aumento de la ecogenicidad del tejido glandular y en lo que es, en el sitio quirúrgico están los cambios posquirúrgicos con engrosamiento de la piel. Hay también datos de edema con reticulación, líneas hipoecoicas y en el hecho quirúrgico no se observa vascularidad ni lesiones tumorales. Asimismo, en la región axilar también presentaba cambios posquirúrgicos. Esta paciente la categorizamos en un BRAF 3, es un seguimiento por el antecedente de la cirugía conservadora y radioterapia. En cuanto a la vascularidad, para considerarse que un nódulo es hipovascular o hipervascular, es preciso comparar el aspecto de alguna zona normal de la mama contralateral o de algún sector que esté normal de la mama afectada. No hay ningún patrón vascular específico diagnóstico de una lesión benigna o maligna. Es importante valorar la vascularidad y van a ser tres. Puede ser ausente o puede haber una vascularidad que esté intranodular, como es este caso, donde hay un vaso nutricio central, o una vascularidad anular, como es este caso de este absceso, en donde todos los vasos van a estar en la zona marginal del nódulo. La valoración de la elasticidad aquí se va a utilizar para evaluar la dureza o elasticidad que tengan los nódulos y del tejido circundante que está alrededor. Las características morfológicas son importantes que valoremos también cuando valoramos la elasticidad de las lesiones. Los diferentes equipos tienen configuración en cuanto a la elasticidad, si van a ser en el mapa de color, van a ser tonos rígidos, los tonos negros o tonos rojos, y tonos blandos van a ser los correspondientes a tonos suaves, ¿no? En el mapa, en la escala de grises también se tiende a los tonos blandos. Bueno, las lesiones blandas van a estar en tonos blancos y las lesiones rígidas van a ser en tonos negros. Eso depende de la configuración de cada equipo. Observemos que aquí tenemos una lesión ovalada, circunscrita, anecoica, que presenta ecos internos y reforzamiento acústico posterior. En la escala de grises, observamos que que corresponde a un nódulo ovalado, circunscrito, ecogénico. En relación a la lesión, observen que es de menor tamaño en comparación a la imagen inicial en el modo B. Esto es porque la lesión es compresible, es una lesión benigna, una lesión blanda. En comparación con las lesiones rígidas o duras, es de este nódulo altamente sugestivo de malignidad que se torna en tonos, en el mapa de color, en tonos rojos, que nos habla de la dureza de la lesión, y se observan en comparación con el modo B inicial, la lesión se ve más grande. Esto es porque no es una lesión compresible. En casos, la elasticidad es recomendable que se valoren en lesiones que tengamos sospechosas de BRAF 3, como es este caso de un nódulo ovalado, circunscrito, hipoecoico, orientación paralela. Aquí podemos tener en el mapa de color,
un patrón en mosaico. Esto nos habla de que es una elasticidad intermedia. Por lo tanto, debemos de sugerir un seguimiento a corto plazo de esa lesión. Los casos especiales incluyen a los quistes simples. Este tipo de casos ya tienen un diagnóstico particular y tienen características particulares cada uno de estos casos especiales. Sabemos que los quistes simples tienen cuatro características, que es una forma circunscrita. Bueno, son márgenes circunscritos, pueden ser ovalados o redondeados, tienen contenido anecoico y reforzamiento acústico posterior. Tenemos otro caso especial que se hablan de los quistes agrupados, de los microquistes agrupados. Estos van a ser nódulos anecoicos que van a medir entre 2 y 3 milímetros, van a estar separados por los demás por pequeños tabiques que van a ser delgados y no van a tener componentes sólidos en su interior. Los diagnósticos histológicos que van a comprender este tipo de quistes van a ser los cambios fibroquísticos y la metaplasia apócrina. El quiste complicado puede contener detritus que van a verse como ecos tenues, que van a ser homogéneos y que pueden presentar movimiento al cambio de posición de la paciente. Las lesiones incluidas en el espesor cutáneo, estas aquí van a incluirse lesiones como quistes sebáceos, quistes de inclusión epidérmicos, las verrugas, las pápulas de las neurofibromatosis. Aquí es importante valorar que estén en el plano cutáneo y valorar adecuadamente la interfaz entre la piel y el tejido glandular. Los cuerpos extraños van a ser todos aquellos cuerpos como los clips marcadores, los arpones, cuerpos extraños de vidrio, metal, que sean producidos por algún trauma, y se incluyen los implantes mamarios o los modelantes. Aquí podemos observar un implante mamario epipectoral de contornos regulares que tiene una cápsula conservada, está íntegra y el agujero negro se ve homogéneo. No hay datos de ruptura. Asimismo, podemos observar aquí que hay nódulos que son ovalados, que son de márgenes indefinidos, presentan múltiples ecos adyacentes, innumerables ecos adyacentes. Esto es el signo de la tormenta de nieve que no nos permite valorar adecuadamente todo el tejido adyacente de esta lesión. Esto es secundario a siliconomas. Este es un caso de una mujer de 61 años de edad que tiene antecedente de colocación, de aplicación de aceite bovino, y observemos en la mastografía que tiene un tejido heterogéneamente denso, tipo C, con múltiples calcificaciones anulares y redondeadas de distribución difusa. En el ultrasonido hay un edema de tejidos blandos, así como engrosamiento de la piel, y hay múltiples áreas hipoecoicas irregulares que atenúan el sonido y que no nos permiten una adecuada valoración. En la región axilar, los ganglios se observan con presencia de modelante, que hay múltiples imágenes, innumerables ecos que están adyacentes a los ganglios y que no permiten su adecuada valoración. En este tipo de casos, la sensibilidad mastográfica y por ultrasonido disminuye, por lo cual nosotros tenemos que hacer uso de la resonancia magnética. En este caso, observamos que en la resonancia magnética hay un tejido, en la zona preglandular hay un tejido hipointenso, el cual va a ser suprimido en secuencias con SPEIR, y a la administración del medio de contraste va a presentar un realce que va a ser difuso y continuo, y es bilateral y simétrico. Este caso se categorizó como un BIRAS 2, ya porque no hay ninguna lesión sospechosa de actividad tumoral. Los casos especiales incluyen también los ganglios linfáticos intramamarios y los ganglios axilares. En este caso, sabemos
que la morfología del ganglio debe de ser reniforme, debe de tener una corteza y un hilo graso. Cuando se pierden estas características de morfología reniforme y que ese ganglio se hace redondeado, ovalado, con pérdida del hilio o compresión del hilio graso, como es este caso, que aumenta el diámetro, el eje corto por arriba de 10 milímetros, o la cortical, que esté un aumento focal o difuso por arriba de 3 milímetros. Estos son, o que están asociados a calcificaciones internas. Todos estos son datos de actividad tumoral a nivel de estos ganglios. Entonces, por los cuales debemos de hacer biopsias en este tipo de casos. Entre los casos especiales está la colección líquida posquirúrgica, que son hallazgos benignos. Aquí, siempre y cuando pues, sean colecciones que sean anecoicas, que tengan ecos internos, algunos septos finos, delgados, y esto pues es característica de lesiones benignas. La necrosis grasa, esto consiste en una patología inflamatoria benigna secundaria a traumatismos, ya sean accidentales o iatrogénicos, que ha ido aumentando, que ha ido en aumento. La necrosis grasa es una entidad que para nosotros como radiólogos es un reto diagnóstico, dada las diferentes manifestaciones con las que se puede presentar. Generalmente, por ecografía es muy variable la presentación de la necrosis grasa, pero lo más común es que sean presentadas como nódulos de contenido líquido, que pueden tener niveles incluso líquido-líquido. Puede verse una banda hipercogénica, intraquística. Asimismo, pueden irse calcificando esta necrosis grasa y puede ir cambiando las características morfológicas de esos nódulos. Pueden tener también en su interior ecos, pueden tener algo de fibrosis y ir ocasionando nódulos que sean irregulares, que estén espiculados y que nos lleven a una sospecha de malignidad. Es importante que cuando tengamos este tipo de lesiones, que hagamos un seguimiento, un BRAF 3, o si tiene características muy sospechosas de malignidad, en muchas ocasiones realizamos biopsia. Este es un algoritmo ecográfico para la evaluación de los nódulos sólidos, en donde vamos a tener características de superficie, de forma y características internas. Entre las características de superficie va a ser la espiculación o los bordes angulados, el halo ecogénico que sea grueso y la microlobulación. Las características de forma es que tengan un diámetro antero-posterior mayor, una extensión ductal y un patrón ramificado. Las características internas es que sea una sombra sónica, calcificaciones en su interior y ecogenicidad. Esta es una tabla de datos sospechosos de imagen mamaria por ultrasonido y por mastografía. Por ultrasonido va a ser sospechoso si el nódulo tiene una sombra, la ecogenicidad hipoecoica, cuando presente una espiculación, cuando haya bordes angulados, halo ecogénico grueso, microlobulación, que sea más alto que ancho, que tenga una extensión ductal, un patrón ramificado y calcificaciones. Entre los datos mamográficos sospechosos es la presencia de un nódulo, que sea espiculado, de bordes irregulares, la microlobulación, que haya una distorsión de la arquitectura o una simetría focal que no modifique a las proyecciones efectuadas, o que haya una densidad asimétrica en desarrollo y calcificaciones sospechosas. Vamos a mostrarles unos casos. Esta es una mujer de 30 años de edad que tiene antecedente de hace 2 años una biopsia en la mama izquierda, en el cuadrante superior externo, con reporte de fibroadenoma. Actualmente acude al servicio con un aumento importante del volumen de la mama izquierda, secundario a una tumoración ovalada, circunscrita, densa, que en el interior contenía unos nódulos de alta densidad que están asociados a calcificaciones pleomórficas agrupadas.
Asimismo, observen que aquí hay otro nódulo a nivel de la cola de la mama. Es un nódulo ovalado, está circunscrito y es de baja densidad. En el ultrasonido, este nódulo en cola correspondía a este nódulo complejo que tiene un componente sólido y mixto, tiene septos gruesos, tiene ecos internos y presentaba vascularidad al Doppler color. El nódulo por ultrasonido, el nódulo voluminoso, se observa como un nódulo ovalado, circunscrito, que tiene un componente mixto, es de contenido hipoecoico, con unas áreas ecogénicas, las cuales contenían ecos internos en su interior que correspondían a los nódulos intranodulares que se observaban en el estudio mastográfico. Esta paciente fue caracterizada como un BIRAT5. Estamos en espera del resultado histopatológico, pero realmente por el tipo de tumoración tan agresiva, pensamos o sospechamos de un tumor filoides de alto grado a descartar una probabilidad de un sarcoma. Este es otro caso tenemos unas proyecciones en oblicuo medio lateral, en proyecciones y craneocaudales de diciembre de 2019 y las actuales de julio de 2020. Observemos en las primeras proyecciones que es una mama que tiene un tejido heterogéneamente denso con aumento de la densidad. Hay un nódulo voluminoso, irregular, denso, que distorsiona la arquitectura glandular. Está asociado a calcificaciones pleomórficas agrupadas, a distorsión de la arquitectura, a engrosamiento cutáneo, así como engrosamiento de la trabecular a nivel preglandular. Observen que tiene una tumoración que está exofítica, está en planos cutáneos, y asimismo tenía una adenopatía en nivel 1, que estaba lobulada, que presentaba calcificaciones internas, pérdida del hilio graso, con un aumento en el eje corto. En el estudio actual, observamos que ha disminuido el edema y ha disminuido el engrosamiento cutáneo. Sin embargo, la tumoración presenta las mismas características, el mismo tamaño. Esta paciente está sometida a quimioterapia neoadyuvante, pero pues no ha tenido una respuesta, ha tenido una respuesta parcial. Observemos como en el ultrasonido es una lesión nodular voluminosa que está irregular, es hipoecoica con presencia de múltiples calcificaciones intranodulares. Al Doppler color tiene vascularidad central. Aquí utilizamos una bolsa con líquido para caracterizar la lesión, que es la lesión cutánea, la lesión nodular cutánea, y lo podemos observar como un nódulo ovalado que está circunscrito hipoecoico que está asociado a calcificaciones internas. Asimismo, en nivel axilar 2, hay una adenopatía con pérdida del hilio graso, de morfología ovalada, y es sospechosa de actividad tumoral también. Se le hizo una resonancia magnética observando un nódulo voluminoso que es heterogéneo, que tiene un realce posterior a la administración del medio de contraste heterogéneo y presenta mucha vascularidad dependiente de la cadena mamaria interna y de la torácica lateral. Aquí mismo en esta imagen nodular, en esta imagen de ultrasonido, podemos observar el engrosamiento cutáneo, el aumento de la ecogenicidad secundario al edema de esta tumoración. Este es un cáncer ductal infiltrante, con una etapa clínica avanzada, locorregional. Este otro caso, tenemos una mujer de 45 años con antecedente de cáncer de mama en su mamá y en su hermana,
Observamos que es una mama derecha con tejido fibroglandular heterogéneamente denso. Aquí esta lesión cuesta trabajo definirla. Se observa en región retroareolar un nódulo que es ovalado, que es de baja densidad, que distorsiona la arquitectura glandular y que presentaba un ganglio intramamario está lobulado con engrosamiento de la cortical. Al ultrasonido, este nódulo retroareolar correspondía a un nódulo que es irregular con márgenes angulados, tiene una orientación antiparalela, es hipoecoico, presenta refuerzo acústico posterior, patrón mixto por refuerzo acústico posterior y sombras laterales, distorsiona la arquitectura glandular. Asimismo, hacia el radio de las 3, tiene un nódulo satélite de las mismas características antes mencionadas, irregular, hipoecoico, con calcificaciones internas, márgenes angulados, y el nódulo, que es el ganglio intramamario que estaba en la cola, observen cómo está lobulado y tiene engrosamiento focal de la cortical de hasta 5 milímetros. Este es un carcinoma ductal también infiltrante. Es un BRAF 5. Y bueno, el BRAF 2 lo vamos a la categoría BRAF 2 se va a tener cuando haya quistes simples, un quiste con septo fino, implantes mamarios, cambios posquirúrgicos estables, fibroadenomas estables, ganglios intramamarios, quiste con nivel complicado que sean múltiples, un nódulo ecogénico o una ectasia ductal simple. Recordemos que el valor predictivo positivo es de 0 cuando es categoría BRAF 2. La categoría BRAF 3 se va a dar cuando haya nódulos sólidos circunscritos, cuando haya microquistes agrupados, quiste complicado aislado, nódulo ecogénico heterogéneo, cuando estemos ante la presencia de una necrosis grasa, una ectasia ductal compleja y el valor predictivo positivo es de 2%. Un BRAF 4A va a corresponder cuando tenemos un nódulo sólido circunscrito que sea palpable, un nódulo sólido heterogéneo, un nódulo sólido con flujo Doppler, cuando ese nódulo presente un crecimiento arriba de 20%, un nódulo intraductal, un absceso o una lesión quística sólida, y va a tener un valor predictivo positivo de 2 a 10%. El BRAF 4B se utiliza cuando el nódulo es microlobulado o presenta una extensión ductal, con un valor predictivo positivo de 10 a 50%. BRAF 4C es cuando tenemos márgenes angulados, sombras acústicas posteriores, que sea una orientación antiparalela y que presente anillo ecogénico. El valor predictivo positivo es de 51 a 91%. Un BRAF 5 es cuando se tiene un nódulo espiculado y al menos 3 predictores del 4C. El valor predictivo positivo es de 95%. Bueno, pues eso sería todo. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.